El nou número de la revista Quites ja és una realitat. La Diputació de València ha presentat el número 13 de la cèlebre revista taurina que acosta al lector el món de la festa a través de un enfocament multicultural. La revista Quites, como sabéis, es una revista especializada taurina que nació en los años 80, pero realmente se ha convertido en una revista de culto para el mundo de la tauromaquia, porque habla de la parte más cultural, hablan personajes muy culturales y se ha arrastrado desde los años 80, aunque paró, pero esta legislatura hemos decidido rescatarla. Amb la publicació del nou número, la Corporació Valenciana continua apostant per a aquest projecte cultural a més de 20 anys d'història. La revista manté l'essència dels seus inicis i continua apostant per l'alta literatura i la il·lustració. L'objectiu és oferir una visió cosmopolita del món dels bous des d'un eix intel·lectual. La revista Quites, sin duda, es la gran revista del Estado español donde hay un lugar de reflexión alrededor de la tauromaquia, un concepto estético y un concepto literario, y ha sido un gran acierto por parte de la Diputación de Valencia recuperar esta revista que estuvo unos años sin salir de la imprenta. Las ondas se expanden muchísimo y va llegando, y es, como hemos dicho siempre, una revista de culto, y ya cualquier aficionado decente la quiere tener en su anaquel. El número 13 de la revista Quites porta enguany una novetat, un suplement especial dedicat a la figura del poeta Francisco Brines. Paco Brines, como sabéis, era un aficionado a la tauromaquia, y no solo era aficionado, sino que además escribía sobre ella. Por lo tanto, creo que se merecía un especial. Articles sobre toreros com el Soro o Luis Francisco Esplà o homenatges a figures històriques com Manolo Granero són només algunes de les pàgines que ofereix la nova revista taurina, que ja està disponible per a la seva lectura.